qué nunca van a la oficina de los profesores? Es una pregunta seria, ¿ah? Es una pregunta súper seria. Porque hay pocos alumnos que van. Hay algunos que van a decir, yo voy, está bien, muy bien, pero los que no van, ¿por qué no van? ¿Mm? Pero es un email nomás, es decirle, oye, ¿tenéis tiempo? Sí, no. Pero eventualmente van a llegar a algo y tal vez resolviste tu pregunta, pero aparecieron preguntas nuevas. Entonces, ¿no? Oye, piénsenlo de esta forma. Cuando yo voy al médico, pago porque el médico me haga una consulta en una hora o lo que sea. Y cuando ustedes van a la oficina del profesor, el profesor ha estudiado más o menos lo mismo, probablemente más que un médico. Hay casos y casos, por supuesto, y probablemente el profesor en una consultoría externa cobra del orden de algunas UF por hora, varias UF por hora. Yo no hago consultoría, estoy full en esto de la academia, y si bien la academia permite consultoría, em, ¿a quién le voy a vender un chip en Chile? Seamos honestos. Todavía no hay consultorías por ese lado, entonces, pero hay profesores que cobran del orden de varias UFs por hora y ustedes pueden acceder al mismo servicio en el valor que pagan por la universidad. Entonces aprovechen eso. En general, no digo por ti, pero hay muchos profesores que son expertos en su área y que pueden transmitirles mucho conocimiento. Y en general los profesores, creo yo, tienen la suficiente apertura para escuchar preguntas de lo más ridículas que se puedan imaginar. Ya hemos escuchado un montón de preguntas ridículas y ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, si ustedes no preguntan por temor a que su pregunta sea ridícula, créanme que hay preguntas más ridículas que esa. Em, Cierro esto con esta serie de preguntas para ustedes con un comentario respecto del tipo de alumnos del que uno se acuerda al final de los cursos y del tipo de alumnos al que uno encantado le hace una carta de recomendación para un doctorado o para una postulación a PEC. Hay dos tipos de esos alumnos. Unos son los que van a preguntar a la oficina cada rato porque hay algo que no entienden o hay algún proyecto que están haciendo o hay algo que les llama la atención del curso y que investigaron por su cuenta y no pudieron encontrarlo. Están eso. Los segundos alumnos a los que uno feliz le escribe una carta de recomendación para el doctorado o para lo que sea, son los alumnos que están preguntando si pueden subir la última décima en la última tarea, o si podemos correr la I porque no alcanzaron a estudiar, o llegaron 10 minutos tarde con el formulario y quieren que uno se lo reciba igual. Y a esos alumnos, de esos alumnos uno se acuerda más incluso a veces. Y a esos me encanta escribirle cartas de recomendación. Así es. No me han pedido, lamentablemente. Ese tipo de alumnos son los que no piden cartas de recomendación. Pero cuando me pidan una, voy a desquitarme. Porque así es, po. De esos alumnos uno se acuerda. Y de los que no preguntan, uno no se acuerda. Entonces, pregunten. Pregunten cosas. Ah, muy bien. La prueba es un viernes. Dejémoslo el lunes anterior y así tienen el fin de semana a los que quieran dedicarle algo de tiempo a ver la temporada completa de electrónica. ¿Ah? ¿Les parece lunes? Lunes en clase. Lunes al principio de la clase. Porque según mi experiencia, lunes al final de la clase están todos copiando el formulario del amigo y no aprenden nada y no sirve para nada. Ya, oye, eso, estábamos hablando de tecnologías de fabricación, vamos a ver algo de clase y después algo de tertulia, aunque esto se llama oficialmente tertulia, pero algo de clase también. Entonces, ¿cómo son fabricados los chips? ¿Por qué el hacer un transistor extra me cuesta cero? Literalmente cero. Entonces, la forma de fabricarlo es con un lingote de silicio. El silicio es material que está presente en la corteza terrestre, es lo más abundante en la corteza terrestre. La arena, por ejemplo, es prácticamente puro silicio, los vidrios están hechos en parte de silicio. Silicio, ¿a qué se parece silicio? Silicona también tiene silicio. Y la silicona líquida es un nombre comercial de un pegamento, pero no tiene silicio. Ese es ridículo, pero ese no tiene silicio. Em, entonces, lo que se hace es fundir el silicio.
¿Por qué silicio? Vamos a aprenderlo después. En el capítulo 3, 4 y 5 vamos a aprender cómo funciona el silicio. Vamos a aprender poco de cómo funciona el silicio. Los detalles se ven en otros cursos que se dictan en facultades de física o en otras universidades en otros países. En Chile hay muy poco de física de semiconductores. Si alguien quiere aprender más, yo tengo súper buenos libros, les puedo prestar libros y ustedes me los devuelven después. En general no los miro mucho porque no los he necesitado últimamente. Puedo dar los nombres de libros también. Entonces, ¿cómo se hace un lingote de silicio? Esto es un lingote de silicio. Entonces se hace una especie de piscina de silicio fundido. El silicio funda a 1400 y tantos grados. Entonces es caro fundir silicio porque se requiere muy alta temperatura. Silicio físicamente, yo tengo en mi oficina, tal vez le traigo la próxima clase, tiene la apariencia un poco como el vidrio, pero es como un metal, uno lo mira como un metal y se siente frágil. No es frágil, es quebradizo como un vidrio. Y cuando uno lo quiebra, eh, los bordes se vuelven muy filudos. Y eso es porque es una estructura típicamente monocristalina, lo cual significa que esto es un cristal. ¿Qué es un cristal? ¿Mm? Exactamente, un material que tiene una estructura que se repite. Entonces uno ve un pedazo de un cristal y tiene una estructura y ve otro pedazo y tiene la misma estructura. Para hacer un cristal de silicio se parte con una semilla. Entonces se introduce una semilla de cristal. Y al introducirse en esta piscina una semilla de cristal, se empiezan a adherir y a formar enlaces covalentes em, con los átomos que están en esta piscina de silicio, en esta fundición de silicio. Este es el método Czochralski, se llama Czochralski por un ruso, supongo que se llamó o se llama Czochralski, no lo conozco. Y es un nombre muy difícil de escribir, así que no voy a tratar de escribirlo. Tal vez puedo tratar. No, no, prefiero no arriesgarme. Entonces se toma esta semilla que empieza a crear enlaces covalentes alrededor y se empieza a levantar lentamente. Y la velocidad a la cual se levanta define cuánto del resto del material se empieza a adherir y empieza a formar enlaces covalentes. Y a medida que se va sacando, va saliendo un lingote completo y saca así. Y esto otro está girando. Y va girando, girando y se empieza a sacar despacito hasta que eventualmente se llega a un lingote, que es algo como esto, más o menos. Un lingote de silicio. Y no es exactamente, es más o menos, pero no es exactamente circular. Y luego eso se corta con unas sierras especiales que tienen dientes con diamante y con eso es posible crear estas especies de lonjas de silicio. Estos silicios, estas lonjas se llaman wafers, wafers de silicio. Y son wafers que no tienen ningún transistor encima, son planos. Y este silicio es ultra puro y tiene una cantidad de impurezas hecha a propósito. Entonces la cantidad de impurezas va del orden de uno de cada 1000 átomos a uno de cada mm, uno de cada 10 a la menos, a ver cuánto, de 10 a la menos 8 más o menos. O sea, eso uno de cada 100 millones, 100 millones, uno de cada 100 millones, una cosa así. Entonces, imagínense, son cantidades de impureza muy precisas en un silicio ultra puro. De hecho, la pureza del silicio se mide en cuántos 9 siguen después del 99%. O sea, son muchos 9, son 10 9, por ejemplo, es una pureza absurda. Pero eso es lo que permite que los chips funcionen. Estos se hacen en salas limpias. Este señor aquí está vestido así porque está en una sala limpia. Si se respira sobre lo que está trabajando, probablemente lo va a contaminar y ya no va a servir. Yo trabajé un tiempo en un curso que tomé durante el doctorado en una sala limpia y fue interesante. Es divertido, uno lo mira así, "Oh, estos rayos que parecen astronautas, la cuestión. El proceso de vestirse un cacho. Yo tengo uno de estos trajes que se llaman bunny suit, así como traje de conejito. El nombre, es el nombre como coloquial de esta ropa.
Y es bien curioso, ¿ah? Porque uno no sabe toda la tecnología que hay detrás de esto. Los bunny suits tienen un montón de rayitas, pero no por moda, sino que esas rayitas son conductoras. Entonces el traje es conductor. Y el traje además de una tela que no deja residuos. Uno no puede llevar cualquier papel dentro de una sala limpia, porque el papel va botando residuos. Entonces hay papeles especiales para sala limpia. Y así hay un montón de cosas que son especiales para sala limpia. Y uno, bueno, para entrar tiene que vestirse de una forma súper, súper cuidadosa, partiendo por ponerse unos guantes, después botas, unos zapatos sobre las botas, después era el coat, que es como el delantal, que en realidad cubre todo el cuerpo. No, mentira, primero el delantal, luego las botas, si no, no cabrían. Em, Después uno se saca los guantes y los bota y se pone otros guantes. Eso a cada rato, o sea, eso de sacarse y ponerse guantes a cada rato, unos guantes de vinil y después encima de eso otros guantes más gruesos. Varios guantes, uno encima de otro. Máscara, esto para el pelo, antiparras y uno está listo para ir al espacio. A esa altura, no, no literalmente, porque ahí uno se muere se asfixia. Y a esa altura uno ya está como chuta, cansado. Luego se cierra una puerta, se abre la siguiente, uno puede entrar. Así, nunca hay dos puertas abiertas al mismo tiempo, porque entran el polvo y eso es muy malo. Y cuando uno entra al laboratorio y dice, voy a estar aquí 5 horas con esta misma ropa sudando como terrible, porque hay una temperatura controlada, es terrible, en serio, no es muy glamoroso. Cuando yo me sacaba los guantes era como, "Iu", era terrible. Y ahí se trabaja con químicos bien especiales, por ejemplo, está del que yo más me acuerdo, el piraña mix. ¿Saben por qué le llaman piraña mix, o no? Se come todo lo orgánico, es impresionante. Si busquen piraña mix. Y hay otro que se llama HF, y yo a ese le tenía terror, porque el HF es un ácido fluorhídrico que si le pega a la piel, esta cosa es maldita porque no provoca heridas instantáneas, pero se mete después la sangre, los huesos y uno no lo ve y se muere, es impresionante. Es horrible, el HF yo le tenía terror, así que hartos guantes para usar HF. Y así, ¿preguntas de esto? ¿No? Es divertido en todo caso. Tal vez hagamos un cuarto limpio aquí en la universidad en alguna parte. Bueno, la forma de fabricar un chip es mediante unos procesos fotográficos, pero en realidad fotolitográficos. ¿Qué será? Foto es luz, lito, piedra, gráfico, dibujo. Entonces es dibujar sobre piedra usando luz. Eso es. Entonces se tiene el wafer limpio y se le hace un proceso de spin coating. Spin coating significa agarrar el wafer, empezar a girarlo y tirarle unas gotitas de material fotosensible encima. Entonces esas gotitas se distribuyen de manera homogénea sobre la superficie y ese material fotosensible, sensible a la luz, entonces después de que está depositado ahí y si le llega luz ultravioleta, ese material se endurece. Entonces digamos que cubre el silicio. Entonces, para evitar que se endurezca, hay que usar luces que no tengan luz ultravioleta. Y una de esas luces es la luz amarilla. Entonces, cuando ustedes van a una sala limpia y ven que todas las luces son amarillas, unas fotos horribles, todo amarillo, ya saben por qué. Es para evitar que la luz ultravioleta les vele el chip. ¿Alguien sabe cómo se hacían las fotos antiguamente? Antes de que existieran las fotos digitales. ¿Cómo era? A ver, cuéntame. Exactamente. Ujú, exactamente. Ujú, ajá. Y, pero ¿cómo fijas la imagen? Se abre de la cámara, ok, de cómo tomes la foto. Ya, perfecto. Entonces tiene el disparador que está en el lente, ¿cierto? Aquí está el lente y adentro hay un disparador. ¿O está en el lente o no está en el lente? ¿Cómo es la cosa? Detrás del lente está la cámara. ¿Y qué hay en el lente mismo? Porque también hay un anillo que es el diafragma. ¿Y ese qué regula? La cantidad de luz. Al final regula los fotones. Ya, sigue contándome. Entonces después, ajá,
En el material, perfecto, queda fijado en esta película, ¿cierto? Que tiene una parte fotosensible, que es la superficie. Entonces tú imprimes patrones en ese material, ¿cierto? Se imprimen patrones. Y esos patrones vienen de una imagen que se proyecta a través de un lente. ¿Sí? Décima. Muy bien. Esa es la forma en que se toman fotos. Y bueno, cuando uno quiere hacer un chip es un proceso parecido. Pero en este caso la imagen no viene de una imagen de, digamos, que enfocada por un lente, sino que viene de unos patrones. Por ejemplo, esta es una máscara, que es una especie de transparencia. Esa máscara tiene dibujados estos patrones, por decir algo, ¿ah? Y esos patrones representan, por ejemplo, cables o, por ejemplo, partes de un transistor. Entonces lo que se hace es poner la máscara aquí encima, ponerle un lente. No, de hecho, la máscara va sobre aquí, luego el lente. Aquí hay luz y este lente permite enfocar la máscara en la superficie del silicio. Es luz ultravioleta lo que se utiliza. Por dos razones. Uno, porque el fotosensible es sensible a esa luz ultravioleta, pero en realidad la razón principal y por qué ese fotosensible es sensible a esa luz es porque la luz ultravioleta es de menor longitud de onda, entonces permite fabricar cosas más finas en el silicio. Queremos hacer transistores muy chicos, ¿cierto? Entonces, algunas partes quedan llenas del material fotosensible y otras quedan sin. Por ejemplo, aquí está, este material es fotorresistente y ese se queda fijo ahí. Y yo puedo lavar las partes que no fueron sometidas a luz, lavarlas con algún ácido, por ejemplo. Y luego yo puedo aplicar algo desde afuera, por ejemplo, implantación de iones. Yo puedo dispararle iones a diferente energía y esos iones atraviesan y forman regiones de impureza en el silicio. O yo puedo difundir. ¿Qué significa difundir? Puedo tomar un gas a alta temperatura y ese gas, eventualmente, estos átomos del gas van a difundirse hacia adentro del silicio y van a provocar una zona con impureza. Y según los tiempos, según las concentraciones, según la temperatura, yo voy a tener diferentes formas de concentraciones, diferentes gradientes de concentración. Y esos gradientes de concentración son los que forman las regiones de semiconductor que se comportan de diferentes formas y en su conjunto hacen las veces de un diodo o de un transistor o lo que sea. Luego se pueden depositar capas de metal. Misma cosa, el fotosensible, por ejemplo, yo puedo hacer una región de fotosensible y luego hacer una región que puedo remover porque le apliqué luz y después le apliqué algún ácido. Y sobre esto yo deposito metal. Entonces hago una deposición de metal. Y luego esto se lija, literalmente, pero con unas lijas muy especiales, muy finas, y se borra todo lo que está encima de eso y me queda simplemente un pedazo con metal aquí y el resto nada. Yo encima de nada puedo depositar otra capa de arena aislante y puedo depositar más metales y se va formando capa por capa hacia arriba, con procesos que se forman a través de luz, de las sombras que esa luz provoca en un material fotosensible en el silicio. Tengo un video que saqué de la página de Intel y se los puedo mostrar. Em, Esto está aquí, video. ¿Cuál es? Ah, ¿quieren ver el de los Simpsons? Es divertido. Este es el que uso para explicar amplificadores en cascada. Sí, ahí Bart hacía una serie de amplificadores en cascada. Entonces, y él por supuesto que... Eso no ocurriría, ustedes saben, el último amplificador habría saturado y el penúltimo también, y todos esos saturan, ¿cierto? Así que eso no ocurre. Pero es divertido, explicar amplificadores en cascada con esto es divertido. Y aquí está. Este es el video que quería mostrarles. Cómo llevamos de la arena al silicio. Entonces, ¿ah? No, yo digo bla bla, así que no importa. Esta es la arena que salen de los desiertos, qué sé yo, y está llena de silicio, entonces esto se purifica de alguna forma, se hace esta fundición de silicio ultra puro, y esa fundición luego se vierte en un contenedor y luego se le mete una semilla y de la semilla se saca un lingote. Esto está muy rápido, en realidad esto demora mucho más. Y luego viene una sierra que no está flotando, que está en algún...
Y la sierra, pero esto es para que se entienda de qué se trata. La sierra permite hacer estos wafer. Y ahí está el spin coating. Entonces ahí se le aplicó el material fotosensible. Y luego viene la máscara y el lente. Le aplicamos luz. Y ese proceso de stepping, se llama stepping, uno hace varios chips sobre el mismo wafer. Ah, entonces por eso es redondo, porque sale de un lingote que es redondito. Bueno, y en el mismo chip hay uno ve transistores y se van creando regiones, se van formando regiones, luego se van depositando metales y eso permite hacer toda la densidad de conexiones que uno se imagina. Es increíble, realmente el hacer un chip es una cuestión mágica. Luego vienen más sierra y van cortando cada uno de los chips y cada uno de esos es un chip que Intel vende por, no sé, $200. Y algunos salen más rápido e Intel los vende un poco más caro y los califica como chips más rápidos y otros salen más lentos y luego Intel los vende más barato. Eso el proceso se llama binning, porque no todos quedan iguales, quedan parecidos, pero no son igualitos, igualitos. Y eso es el video. Yo no lo hice, lo hizo Intel, pueden ver más videos en la página de Intel. Muy bien, entonces ese es más o menos el proceso. Son un montón de pasos. Cada capa nueva que uno agrega requiere una máscara nueva, entonces son varias máscaras. Y los sets de máscaras son caritos. Por ejemplo, un set de máscara en tecnología de 180 nanómetros cuesta del orden de $1.000.000. O sea, las máscaras, que son esos pedazos de vidrio que contienen los patrones del chip, los patrones que se imprimen sobre el chip, ese set de máscaras cuesta como $1.000.000 para tecnología consolidada y aún más para tecnologías más nuevas. ¿Cómo se hacen esas máscaras? Hay varias formas de hacer esas máscaras. Una de ellas, por ejemplo, disparándole un haz de electrones. Entonces hay unos aparatos que se llaman e-beam o electron beam, que un haz de electrones que se pueden dirigir. ¿Cómo uno dirige un haz de electrones? Algo con imanes puede ser. En realidad la forma que se hace es con campos electromagnéticos, campos electrostáticos y eso permite dirigir el haz. Pero va por ahí la cosa, ¿cierto? Y con eso uno puede imprimir patrones en una máscara fotosensible y luego de eso se tiene una máscara que contiene todos los patrones. Muy bien, pues así se ven los transistores reales. Estos ya están viejos. Ahora estamos con ¿cuántos nanómetros? 10 nanómetros, eso es increíble. Sí, no sé, probablemente eso sea un tema de arquitectura de computadores. Pero yo he hecho algunas cosas que tienen procesadores que hemos programado de alguna forma. Y generalmente lo que hacemos es algún circuito, alguna máquina secuencial que tiene alguna rutina de inicio que prende esta cosa. Y si hay algo que le responda, entonces lo identifica. No sé cómo lo harán con los procesadores en la práctica, pero nosotros hemos hecho eso con diseños propios para electrónica embebida. Sí, sí, hemos diseñado chips aquí en la universidad. Sí, todo el rato, todo el tiempo. Sí, sí, nosotros mandamos fabricar a MOSI regularmente. Somos- ¿En qué sentido? Ah, no, no, nosotros no podríamos mandar a fabricar algo propio sin pasar por MOSI. Un wafer nos costaría $100.000. En cambio, a través de MOSIS, eh, MOSIS nos da 40 chips, por ejemplo, en vez de darnos el wafer completo. Y esos 40 chips nos cuestan, no sé, $10.000. O depende de qué chip. Si es una tecnología antigua nos puede costar mucho menos. Y si es una tecnología nueva puede costar mucho más. Sí, ellos mandan 40 chips. A veces un poco más, un poco menos, pero 40 chips. Oye, y los alumnos también pueden diseñar chips. De hecho, varios alumnos de nosotros han diseñado chips en un curso que se llama 3423. Y en ese curso los alumnos toman algún diseño viejo y lo llevan al silicio, diseñan el chip usando un computador,
luego generan un archivo, ese archivo se manda a MOSIS, y MOSIS tiene una tecnología, que es la de 500 nanómetros, que ellos financian para trabajos hechos por alumnos. Y a mí me dan un máximo al año, yo uso algunos al año, y de esa forma alumnos como ustedes pueden diseñar chips. Son chiquititos, son de 1,5 mm por 1,5 mm, pero igual uno puede meter un montón de cosas ahí y es muy entretenido. No sé por qué hay pocos que lo hacen, pero la que sea. Por ejemplo, puede hacerte una cámara en uno de esos chips. Una cámara de pocos píxeles, pero puede hacer una cámara. O puede hacer un pequeño procesador, puede hacer un procesador de audio, de partículas, un filtro, lo que sea. Realmente tu imaginación es el límite. Ahí se pueden hacer muchas cosas. Hacer referencias de bandgap, conversores AD, DA. Hemos hecho todo eso, excepto lo de la cámara. Ese es un proyecto que me gustaría hacer algún día, pero no lo hemos hecho todavía. Estoy tratando de convencer a un alumno que lo haga este semestre. Vamos a ver si engancha. Él es ayudante del curso a todo esto. Eh, ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Sí, allá? Se puede hacer, buena pregunta, se pueden hacer resistencia. Para eso necesita un material resistivo, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos materiales que son más resistivos que otros. Por ejemplo, puede hacer una resistencia en un pozo N o en un pozo P dentro de un pozo N, o puede hacer polisilicio con una capa extra que bloquea el material que hace que el polisilicio tenga menor resistencia. Entonces te sale un polisilicio con alta resistencia. Y ahí el fabricante lo que te da es la resistencia de hoja. Y tú con eso puedes calcular tu forma de resistencia para lograr el valor correcto. Capacitancia, hay varias formas de hacerla. Puedes hacerla de metal contra polisilicio, y todas las capacitancias que hace eventualmente son placas paralelas. Y el fabricante te dice cuánto es el espesor del óxido y cuál es su constante dieléctrica, por lo tanto tú puedes calcular más o menos el valor. Y puedes hacerlas así, o puedes hacerlas así, o puedes hacer varias capas. Nosotros hemos hecho varias de esas y quedan súper bien en general, quedan súper bien. El problema es que, por ejemplo, si uno hace placas paralelas, y aquí está el sustrato, esta placa tiene capacitancia tierra y esta también. Entonces el capacitor que les queda finalmente es una cosa así. Pero si uno diseña bien el circuito, estas de acá pueden importar poco. Y uno puede hacer circuitos que sean insensibles a las capacitancias parásitas. Y así, pues, uno puede dibujar lo que quiera. De hecho, nosotros hemos dibujado, mis alumnos han dibujado figuras gráficas en los chips, a tal punto que un día Mosin nos retó. Imagínense. Bueno, uno puede hacer conexiones, estas conexiones, estos son cables, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas de metal. Ahora están llegando a más capas de metal todavía. Las capas de más arriba son más gruesas, porque esas son las que llevan potencia. Y las de más abajo son interconexiones más locales. Y así, pues las capas que conectan una capa con otra se llaman vías. Y esas vías son como unos tapones de tungsteno que conectan dos capas una arriba de la otra. Y uno puede dibujar todo eso. Por ejemplo, uno puede dibujar estructuras electromagnéticas, microstrips, inductores. ¿Cómo se dibuja un inductor? Uno, visto desde arriba, un inductor es así. Nosotros hemos hecho inductores. No lo hemos probado, pero tenemos un par de chips con inductores que nunca probamos. Y eso es un inductor. Después tiras un cable por ahí, otro por acá y tienes un inductor. Ahí se pueden hacer transformadores también. Yo pongo uno de esos arriba de otro y tengo un transformador. O sea, el límite es la imaginación realmente. Más encima que cuando uno hace un chip y lo conecta con... No, después lo voy a mostrar eso. Em, ¿Qué más iba a decir aquí? De los inductores, de los R. Uno puede dibujar blindaje electromagnético. Por ejemplo, si hay un cable bien ruidoso y uno sabe que eso va a estar acoplándose capacitivamente con cualquier cosa y va a inducir ruido en todos lados, uno puede crearle un caminito así, tierras por los lados, tierras por abajo, tierras por arriba, y hacer una especie de cable coaxial. Y uno lo dibuja literalmente con las diferentes capas de metal.
uno dibuja un cable coaxial que tiene una capacitancia horrible a tierra, pero no molesta a otros cables. Entonces, uno puede jugar con eso, es entretenido. Mucho más potente que hacer una PCB, más difícil también, pero, y más caro, pero es muy gratificante. Estos de aquí son wafers de 51 milímetros, 100 milímetros, 150 y 200 milímetros. ¿De cuántos son los wafers actualmente? 300 milímetros y 450. No sé si los de 450 están siendo fabricados o son proyectos. Me parece que los están fabricando ya. Es bien impresionante. Así se cortan la oblea o wafers y así se conectan. Este es el chip. Si uno mira un chip, este es el encapsulado, ¿sí? Sí, es súper duro. Probablemente se desgastan. Seguramente, pero hay gente que se especializa en eso. Hay servicios de corte de chips. Oye, esto de aquí es un chip, este lo diseñé yo, tiene un conversor de datos, lo diseñé hace tiempo, este es de la época en que estaba haciendo el doctorado. De hecho, este tiene dos conversores, tiene uno aquí y tiene otro aquí. Entonces, cuando el fabricante me lo pasó, yo le dije, conéctate solo este, y este de aquí lo conectas en otro chip. Entonces el fabricante pegó este chip con un pegamento especial, un epóxico conductor, al encapsulado, y este encapsulado es chiquitito. Imagínense que este encapsulado mide 1 centímetro por 1 centímetro, más o menos. El chip es mucho más chico. Y estos de acá, estos pelitos, son bond wires o wire bonds. Y se hacen con una máquina que es para hacer bonding. La única que hay en Chile, creo que es la única, está en la Santa María. Ellos, los físicos están trabajando, los físicos de partículas, tienen un wire bonder allá. Y me lo ofrecieron, si quiero hacer cosas, ellos me lo prestan. Así que somos amigos. Em, Entonces, y estos wire bonds tienen inductancia también, del orden de 1 nanohenry por milímetro. Entonces, si tengo algo de 3 milímetros, tendrá 3 nanohenry. Y eso va a SPICE, porque si no lo modelo, probablemente el chip no va a funcionar como espero. Em, sí, y es divertido ver que uno puede hacer cosas tan finas. Y cuando vuelve el chip, uno recibe una caja de este porte y uno abre la caja y trae un montón de cosas. Y trae un diploma de Mosis que dice, nosotros le fabricamos este chip, denos las gracias. Y trae un tubito así donde vienen 5 chips. Los que uno fabrica por gratis por Mosis, vienen 5 chips. Chiquitito, en una caja de este porte. Y dentro de esos 5 chips, que son 5 encapsulados, uno lo abre y dentro de eso están los chips, cada uno de ellos. Y uno supone que Moses hizo la pega, y que mandó a fabricar lo que uno esperaba. Entonces uno lo mira al microscopio y ve los mismos patrones que uno dibujó en el CAD, pero así minúsculos, microscópicos. Y después uno lo prueba y funciona. Eso es espectacular, eso es muy gratificante. Así que yo me divierto haciendo esto. Tengo otro video. Algunos de ustedes ya lo han visto, pero bueno, creo que no está de más mostrarlo, que es cómo hacemos chips analógicos nosotros. Entonces, esta es la forma en que diseñamos chips. Lo primero es diseñar el circuito, y es lo mismo que han hecho en circuitos, pero esta vez con transistores. Entonces, es un transistor y uno va dibujando la topología circuital, que la acomode mejor, uno hace cálculos, corrientes, voltajes, densidades de corriente, hasta que uno está conforme y luego pasa a simularlo. Entonces las simulaciones requieren SPICE, por supuesto, uno lo simula en todas las configuraciones que uno pueda, todas las pruebas que uno pueda, hasta que todas las curvas dan lo que uno espera. Luego layout. Y el layout analógico es a mano, es esencialmente a mano, uno agarra transistor por transistor y lo va dibujando en un software que es para hacer layout, y luego de eso uno termina con un chip completo. Insisto, es bien impresionante poder llegar a ese nivel de complejidad hecho a mano. Y no es que mis alumnos sean especiales, esto lo hizo un alumno, pero sí son especiales, son muy buenos en lo que hacen. Después se verifica, hay un software que permite verificar si lo que uno dibujó es lo mismo que uno quería hacer. Luego lo mandamos a fabricar, demoran como 3 meses, es lento el proceso.
A veces se demoran más. El que mandamos a fabricar en septiembre todavía no lo despachan. Después hay que caracterizarlo. Eso implica hacer una placa y poblarla con componentes y eventualmente ahí uno pone el chip. Y luego hay que probarlo, entonces se somete a diferentes experimentos, estímulos a través de generadores de funciones y eventualmente uno obtiene lo que quiere. Bueno, esa es la forma en que uno diseña chips. Caracterizarlo es, en el fondo, generar una hoja de datos para el chip. ¿Qué datos necesitas tú para generar una hoja de datos? ¿Sabes lo que es una hoja de datos? ¿Quiénes han usado chips alguna vez? ¿No? Un datasheet, ¿cierto? Que es como una especie de hoja de especificaciones, que dice, si uno pone, por ejemplo, ¿hay alguien que se sepa alguna sigla, algún modelo de chip? LM741. Si ustedes escriben LM741 espacio datasheet en Google, van a aparecer varias datasheets de varios fabricantes y esas contienen especificaciones del chip. Esas especificaciones dicen, por ejemplo, con qué voltaje se quema. Esa es la más básica, una especificación eléctrica. Pero también te dice el diagrama de conexión, el pinout. Y también te dice cuál es la ganancia, cuál es el ancho de banda, con qué voltaje tienes que alimentarlo para que te dé tal producto, ganancia, ancho de banda, etcétera. Entonces, caracterizarlo es hacerle pruebas eléctricas con estímulos para determinar sus parámetros de operación. Y tú los comparas con lo que querías hacer y ves si te funcionó o no. ¿Sí? Oh, muy larga, no sabemos mucho. Depende. Por ejemplo, si una memoria flash se van degradando con el número de ciclos y aguantan, dependiendo del tipo de memoria, muchos ciclos. Yo aquí en el computador tengo un disco de estado sólido que funciona en base a tecnología flash, esencialmente. Y esa aguanta no sé cuántos ciclos, pero se van degradando. Entonces hay una inteligencia detrás en el disco duro que va apartando las celdas malas y va usando solamente las que están buenas. Existe otro fenómeno que se llama electromigración. Disculpen, estoy esperando este llamado. Hello. No, voy a llamar de nuevo porque le dije que llamara dos veces. Va a llamar de nuevo, en serio. Em, Ahí está. Hello. Yeah, so how are you? Oh, okay. Ya, disculpen. Sí, entonces así se conecta el chip al encapsulado y luego producción o yield. No todos los chips salen buenos. Mientras más grande el chip, más probable es que lleve alguna impureza que haga que no funcione bien. Después el video ya lo mostré, diferentes encapsulados. Estos de aquí, por ejemplo, son de montaje superficial, están diseñados para que uno los monte en la superficie del chip. Estos otros de aquí son through hole, lo que significa que pasan a través de la tarjeta y se sueldan por el lado opuesto. Nosotros usamos en mi laboratorio casi puro montaje superficial. Usamos muy poco through hole y dependiendo del chip, tratamos de no usar through hole realmente. Porque tienen más capacitancia, son más grandes, ocupan más espacio en la placa más grande te cuesta más cara. Entonces, para todo es SMD nosotros. Son más difíciles de soldar, pero es divertido. Estas son instalaciones, este es un foundry. Esta es una foto que yo mismo tomé. Eh, este era amigo mío en ese tiempo. Y se ven así, computadores viejos. En realidad estos son máquinas que hacen cosas y usan un terminal antiguo, pero funcionan de lo más bien. Y la luz amarilla, ya saben por qué la luz es amarilla, ¿cierto? Para que no se velen los chips. No, no en todas partes es amarilla, solo donde hacen fotolitografía es amarilla. Entonces uno va a la pieza al lado, donde están haciendo fotolitografía, y ahí la luz no es amarilla. Industria electrónica, EDA, Electronic Design Automation, o automatización de diseño electrónico. Existen un montón de compañías. Está Synopsys, que tiene oficinas en Vitacura. Algunos de ustedes posiblemente terminen trabajando ahí, porque Synopsys requiere ingenieros eléctricos que sepan diseñar chips. Cadence, que no han venido a Chile nunca y seguimos pidiéndole. Si algún señor de Cadence está viendo este video en YouTube, pregunte, por favor.
Y llevamos años pidiendo Cadence y no hay caso. Está Mentor Graphics, está en el que fue comprado por Mentor. Y así, un montón de compañías. Hay diferentes designaciones. IDMs, Integrated Device Manufacturer, que son los que fabrican chips. Está el Foundry Model, que es compañías fabless que no fabrican, estos cambiaron, estos ya están fabricando. Estos hace poco tuvieron un trato con otros. En el fondo, lo que hacen estos es decirle, oye, yo soy Xilinx. ¿Saben qué fabrica Xilinx o no? FPGAs. ¿Saben lo que son los FPGA? Field Programmable Gate Array. No la BASIS, sino el chip que va en la BASIS. La BASIS es fabricada por Digiland. Entonces Xilinx habla con TSMC, que es el fabricante de chips más grande del mundo, que está en Taiwán, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y le dicen, oye, ¿puedes fabricar mis chips? Ya, pues. Y se hacen amigos y este gallo los diseña, este gallo los fabrica. Ese es más o menos el modelo. Entonces aquí podríamos agregar otro que sea IEE 2412 y vamos a hacer una 13, perdón, vamos a hacer una empresa que se llame IEE 2413 y nos vamos a poner de acuerdo con alguno de estos, con Global Foundries. IBM ya no existe, fue comprada por Global Foundries, la división de semiconductores, y nuestra empresa se pone de acuerdo con esta y estos gallos fabrican nuestros chips. Y eso se puede hacer. O sea, nosotros en Chile, si bien no lo hacemos, podemos diseñar chips para que otros los fabriquen, después nosotros los vendemos y generamos lucas y hacemos que el país valga más. Lo otro que podemos hacer también es fabricar pedacitos de chip. Por ejemplo, fabricar un transceptor RF, o fabricar un procesador, o fabricar un tipo de filtro. Y eso nosotros se lo vendemos a estos gallos, o se lo vendemos a estos gallos, y les decimos, cada cliente de ustedes que ponga ese pedacito de chip me va a pagar a mí, digamos, 20 centavos por cada chip que venda. Y si vende millones de chips, uno se vuelve millonario rápidamente. Eso no ha ocurrido aún. Tal vez alguno de ustedes lo haga. No sabemos, no sabemos realmente. Pero no hay nada que lo impida, porque ustedes pueden, después de pasar por varios cursos de aquí, diseñar chips, ya sea para investigación o para la industria, y luego de eso podrían eventualmente meterse en la industria de semiconductores. Yo no lo he intentado, no creo que sea fácil, pero no hay razones fundamentales por las que uno no podría hacerlo. Así que, al menos para darle una vuelta. Personajes notables. Bueno, este gallo es uno de los que inventó el transistor. Este gallo se llamaba William Shockley. Em, sí. ¿Cómo les dicen a los William? ¿Willy? Sí, no sé cómo lo habrán dicho a él, pero estaba bien loco el gallo. Porque después de inventar el chip, en realidad él no estaba cuando lo inventaron, pero él produjo las ecuaciones que explican por qué por qué el transistor funciona. Entonces de ahí que se ganó un Nobel. Después no volvió a trabajar con el resto de los inventores del transistor y se dedicó a una empresa, se dedicó a emprender. Dijo, yo seré un innovador. Y se fue a una ciudad chiquitita, que era su ciudad natal, que se llama Palo Alto, al lado de Stanford. Y dijo, oh, voy a hacer algo que se llama Silicon Valley. Pero él no lo dijo así. Fue a una calle que se llama San Antonio, en una ciudad chiquitita que está al lado de Palo Alto, que se llama Mountain View, y puso una empresa, contrató a los mejores graduados de todas las universidades y puso a trabajar como loco. Había varios famosos ahí. Gordon Moore, por ejemplo, o Bob Noyce, había varios. Y 8 de ellos dijeron, yo no trabajo más con este gallo porque está loco. Ellos se autodenominaron los 8 traidores. Y un día decidieron hacer su propia empresa que derivó en otra empresa y de ahí salieron otros que fundaron Intel y otros que fundaron la división de semiconductores de Fairchild y así. Pasaron muchas cosas. Y este gallo después se volvió más loco porque chocó en auto y hay gente que cree que quedó con daño neurológico severo porque después de eso invitaba a sus amigos a las fiestas. No tenía amigos, ok. Invitaba a sus conocidos a las fiestas para convencerlos de que el tamaño de la cabeza y la forma de la cabeza tenía que ver con la inteligencia y que había razas más inteligentes que otras. Y, y era profesor de Stanford, lo cual fue un poco complicado para Stanford.
pero bueno, un caso, un pastel. Después están, bueno, Bob Noyce, Gordon Moore. Bob Noyce fue el que inventó el circuito integrado, coinventor, porque hay otro señor, Jack Kilby, que no está en estas láminas, que también inventó el circuito integrado. Gordon Moore, ¿qué hizo Gordon Moore? Claro, él fue el que encontró evidencia de algo que alguien después llamó ley de Moore. Em, pero bueno, él era químico y los otros eran todos físicos. Digo era, pero él está vivo todavía, él no. Después está este de mis favoritos, Bob Peace. Bob Peace, que se autodeclaraba el zar de las referencias de Vanguard. Y se vestía como zar. Y decía que diseñar circuitos era no arte, entonces se vestía de pintor y se ponía a pintar un chip. Entonces era un personaje y hay videos de él. Era un genio. Yo tengo una foto con él. Yo tengo una foto tomada en una feria de las pulgas que hay todavía en el área de la bahía de San Francisco. Em, y él llegaba en su escarabajo y vendía libros, porque ya no estaba trabajando en National Semiconductor, que después fue comprada por Texas Instruments. Él vendía unos libros que se llamaban algo así como Cómo manejar bien y no chocar. Y las vueltas del destino, él murió en un accidente de tránsito. Él murió en un accidente de tránsito en 2011 cuando volvía al funeral de su amigo Jim Williams. Y fue una situación bien trágica. La gente cree que él se quedó dormido al volante. Venía en unos cerros y chocó con un árbol. Y nadie entiende por qué él venía sin cinturón. Y él era muy cuidadoso y siempre se ponía el cinturón. Entonces era raro eso. Él ganó el premio de la oficina más desordenada del área de la bahía. Y así era su oficina. O sea, él estaba realmente, casi literalmente nadando en papeles. Lo divertido es que había gente que lo probaba. Entonces le decían, oye, pásame la hoja de datos de no sé qué. Y él, aquí está. Perfecto. La usaban, después se la devolvían y él la ponía en otra parte. 2 meses después volvían, oye, pásame de nuevo la hoja de datos y él, aquí está. Era una cuestión impresionante. Entonces, realmente no era desordenado, sino que era un desorden aparente, pero él sabía dónde estaban las cosas. Y yo fui a una charla de él y en esa charla él nos contó que él no usaba Spice. Él creía que el mejor programa de simulación y de programación, aquí lo escribió, era el Cautín. Él soldaba todo, ¿no? Era un genio. Y era muy divertido. Si ustedes ven lo que él escribía, era notable. Y él escribió harto acerca de Bob Weidler, con quien trabajó en National Semiconductor. Weidler sí que era un personaje, él es leyenda. Y bueno, aquí está, por ejemplo, mostrando una de estas máscaras. Estas son las máscaras con las que se diseñaban los chips. Se hacían a mano en ese tiempo. Y este gallo estaba poco loco. Estudió en Colorado, arreglaba teles cuando era chico y después se volvió un genio de la electrónica. Era muy inteligente. Entonces un día había una compañía, creo que era Fairchild, promocionando sus transistores y él, así, de una forma súper arrogante, les dice, yo puedo hacer chips mucho mejores que ustedes con los mismos transistores. Ya, pues, a ver, y le pasaron transistores y después él diseñó unos circuitos súper buenos y lo contrataron. Y diseñó todos los chips, los primeros de algo, el primer regulador lineal, lo diseñó el primer op-amp totalmente compensado, lo diseñó él, primera referencia de bandgap, lo diseñó, era una bestia, diseñaba todo. Y era maldito además, porque em, había, no sé, por algún tipo de dudas, oye, ¿saben qué? Parece que estamos cerca de lograr diseñar el primer regulador de voltaje integrado. Y otros decían, no, eso va a ser imposible porque nadie lo ha hecho y porque es muy difícil. Entonces empezaban a discutir y llegaba este y mandaba una carta y decía todas las razones por las que iba a ser imposible que algún día algún ser humano diseñara un regulador lineal. 2 meses después, él sacaba su propio regulador lineal. Entonces era un desgraciado, era realmente un desgraciado. Tenía un hacha al lado de la oficina, nadie sabe por qué. Hacía chistes prácticos y le molestaba a la gente que hablaba fuerte. Entonces, si alguien hablaba fuerte, ponía un parlante que sonara más fuerte. Realimentación positiva, ustedes saben. Hablaba de... Él era analógico, entonces peleaba contra los circuitos digitales y hacía era muy, muy irreverente. Tomaba como loco durante el trabajo o durante las conferencias, donde él tenía que hablar y se negaba a hablar a menos que le dieran más gin,
y tomaba y después hablaba y dejaba todo impresionado. ¿Qué más hizo este gallo? Bueno, hubo un día que se peleó con su jefe, le dijo yo renuncio. Entonces su jefe le dice, oye, al menos tienes que escribirme tu carta de renuncia. Ok, y él escribió, quiero ser rico, y le entregó esa carta de renuncia. Se fue a otra compañía, en esa otra compañía fue rico eventualmente y se encargó de llamar a su jefe para sacarle pica en algún momento. Eh, Porque se lo prometió, le dijo, cuando sea millonario te voy a llamar. Y lo llamó un día a las 3 de la mañana, oye, soy millonario. Después renunció, se dedicó a hacer consultoría a esa empresa, que era National Semiconductor. Él fundó una empresa de diseño de chips que se llama Linear Tech, ¿no? ¿No le suena? El mismo del T-Spice. Bueno, él fundó esa compañía. em, y entre medio él se iba a México, porque tenía una casa en Puerto Vallarta y se iba a México. Y la gente empezó a sospechar, oye, este gallo viaja cada rato y está sin pega. Entonces él se hizo unas tarjetas de estas de business, de visita, que decían cualquier cosa, da lo mismo. Y se las pasaba a los policías de la frontera para que no dudaran de él. Sí, era un personaje. Y un día dejó el trago, se dedicó a trotar y se murió de un ataque al corazón. Es terrible, la historia es terrible. No, pero era un genio, este gallo era un genio. Por ejemplo, imagínense lo rayado que era, que un día encontró que el pasto en National Semiconductor estaba creciendo muy alto. Entonces él fue a buscar un animal que se puso a cortar el pasto. Entonces le preguntan a Bob Pease en los diarios, oye, ¿es verdad que Wilder trajo una cabra a cortar el pasto? No, dijo, eso sería absurdo. Él trajo una oveja. Yo sé que fue una oveja porque tengo la foto. Entonces sale en la foto Bob Wilder en su Mercedes con la oveja en el asiento del copiloto. Puso la oveja ahí y lo entrevistaron. Y por ahí está la noticia, ¿eh? Ustedes la pueden buscar. Bob Wilder le dice a los periodistas, sí, porque las ovejas cortan el pasto y además lo abonan. Entonces son súper buenas, son mejores que los jardineros. Eh, Era un personaje, era realmente un personaje. Dicen que después la cambió por cerveza. Eso dice la leyenda. Lean acerca de él. Lean, no son cosas que yo estoy inventando. Bueno, esto del IEEE, ¿sabes lo que es el IEEE o no? Tú sabes lo que es el IEEE. Tú sabes también. ¿Quién más sabe lo que es el IEEE? Ya, pregúntenle a ellos, por allá está el IEEE. Sí, el Instituto de Ingeniero Electrónico y Eléctrico, que es la asociación profesional más grande del mundo y todo eso. Y hay revistas científicas, nosotros tratamos de publicar en revistas y como no tenemos tiempo para escribir, contratamos alumnos. ¿Alguien quiere trabajar conmigo en mi